Cuando la enfermera cerró la puerta de la habitación, pensé que al fin podría dormir, pero el sonido metálico de la bandeja seguía dentro, aunque ella ya no estaba. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras intentas respirar en un hospital vacío? Dicen que las enfermeras del horror no curan, susurran tu nombre y esperan el momento exacto en que tu pulso se detiene. Lo que escucharás esta noche son confesiones reales, testimonios que jamás debieron salir de esas paredes. Y si decides continuar, recuerda, nadie entra a un hospital de madrugada sin dejar algo de sí mismo atrás. Esta historia no es un simple relato inventado. Son confesiones reales, recogidas en salas donde el silencio pesa más que las palabras. Enfermeras que no volvieron a dormir igual, pacientes que juraron escuchar voces imposibles y pasillos donde la luz nunca alcanza. Quiero que me digas desde qué ciudad y país escuchas este relato. Tu comentario es una marca en esta oscuridad compartida. Y si conoces un relato real, una experiencia que nunca pudiste olvidar, compártelo aquí abajo. Quizá tu historia sea la próxima que despierte el miedo en este canal. Este canal es un refugio de relatos únicos, oscuros y perturbadores. Si sientes que el miedo también late en tus venas, suscríbete ahora. Lo que vas a escuchar no lo encontrarás en otro lugar. Relato 1. La sombra en la sala de urgencias. Nunca olvidaré la primera noche en urgencias. El reloj marcaba las 2:17 cuando un silencio antinatural se apoderó del pasillo. El zumbido de las luces fluorescentes parecía más fuerte que los latidos de mi corazón, y entonces lo vi, una silueta inmóvil junto a la cama del paciente 304. No era médico, no era visitante, era algo que no debía estar ahí, algo que respiraba más lento que los vivos. Me acerqué con cautela, convencida de que quizá mis ojos me engañaban, pero cuanto más me aproximaba, más clara se volvía la figura. No llevaba uniforme ni ropa visible, solo una sombra con contornos humanos. El paciente dormía profundamente, ajeno a la presencia que lo observaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba viendo lo imposible, una enfermera del horror que nunca había sido contratada. Quise gritar, pero un peso invisible selló mi garganta. El aire se volvió espeso, como si el oxígeno se hubiera evaporado. La sombra giró lentamente la cabeza hacia mí, aunque no tenía rostro. Un vacío oscuro ocupaba el lugar de sus ojos. No supe si avanzar o retroceder hasta que un murmullo surgió del silencio. Mi nombre, susurrado con la voz de una mujer que nunca había escuchado antes. En ese instante, entendí que los hospitales guardan secretos que no aparecen en los registros. Nadie habla de ellos, pero todos los sienten. Puertas que se abren solas, camas que crujen sin peso, respiraciones que no provienen de ningún paciente. Y mientras el reloj seguía su curso, yo quedé atrapada en ese pasillo, testigo de una presencia que esperaba algo de mí, algo que aún no comprendo. El murmullo se repitió, más fuerte esta vez. Suscríbete. Escuché, aunque sabía que era imposible. Un fantasma pidiendo compañía. No, era un eco que parecía dirigirse a cualquiera que escuchara. Si tú sigues aquí, significa que también has sido marcado. Hazlo ahora, porque quizá no vuelvas a tener otra oportunidad. El miedo no es casualidad. Es una invitación que ya has aceptado al quedarte hasta aquí. Me escondí tras el carrito de medicamentos, intentando controlar mi respiración. La sombra permanecía inmóvil, como si esperara que yo diera el siguiente paso. Cada segundo era un tormento, y cada latido resonaba en mis oídos como tambores lejanos. No podía huir sin antes entender qué buscaba de mí. Fue entonces cuando noté un detalle que me heló la sangre. El paciente ya no respiraba. Corrí hacia la cama palpando el cuello del hombre. Nada, sin pulso, sin vida. Pero lo extraño fue que las alarmas no sonaron.
Los monitores seguían mostrando un ritmo normal, como si alguien hubiera manipulado las máquinas. La sombra permanecía junto a mí, inclinándose lentamente sobre el cuerpo inerte. Comprendí que aquello no observaba a los vivos, esperaba a los muertos, y esa noche acababa de cobrarse otro. El miedo me paralizó, pero también me empujó a seguir mirando. No podía apartar los ojos de aquella entidad. Vi cómo estiraba su brazo oscuro, hundiendo los dedos invisibles en el pecho del paciente. Nadie más lo notaba, como si fuera invisible para el resto del hospital. Yo era la única testigo de una enfermera del horror que no curaba heridas, sino que arrebataba almas. El silencio se rompió con un chillido lejano, un carro de urgencias rodando sin manos que lo empujaran. El sonido rebotó en los pasillos, recordándome que no estaba sola. No eran solo los pacientes los observados, éramos todos. Si todavía estás escuchando este relato, no mires atrás. Hazme un favor, comenta tu ciudad en este video. Así sabré que, aunque sea en la distancia, no estoy completamente sola. La sombra desapareció justo cuando otro enfermero entró a la sala. El monitor del paciente volvió a mostrar una línea plana. Llegaste tarde, pensé, aunque sabía que no tenía sentido. Nadie me creyó cuando intenté explicarlo. Desde esa noche, me pregunto cuántos fallecimientos en hospitales no son naturales, sino provocados por presencias invisibles. Y lo peor, sé que esa enfermera aún camina entre los pasillos. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero la verdad es que las noches siguientes la sombra volvió a aparecer, nunca en el mismo cuarto, nunca frente a los mismos pacientes. Se movía con libertad entre las salas, como si tuviera un mapa invisible del hospital. Yo era su único testigo, y con cada aparición sentía que su mirada vacía se hundía más en mí. Una madrugada, mientras revisaba expedientes, escuché pasos lentos que resonaban sin eco. No eran de un médico ni de una enfermera. Eran demasiado pesados, demasiado pausados. Cuando levanté la vista, la sombra estaba ahí, en medio del pasillo, más nítida que nunca. El tiempo pareció detenerse. Las luces parpadearon, y por un instante juré que aquel vacío en lugar de rostro esbozaba una sonrisa. Ese gesto imposible me hizo comprender que no era un espectro cualquiera, era algo más antiguo, algo que disfrutaba con el miedo. Me escondí detrás del mostrador, pero era inútil. Sentía su presencia detrás de mí aunque no la viera. Susurró otra vez mi nombre, esta vez más cerca, como si hablara dentro de mi cabeza. Y entendí que ya no estaba observando a los pacientes, estaba siguiéndome a mí. La obsesión me devoraba. Comencé a investigar registros antiguos del hospital. Descubrí nombres de enfermeras fallecidas en extrañas circunstancias, accidentes sin explicación, muertes súbitas, desapariciones nunca resueltas. Y lo más inquietante, todas esas enfermeras trabajaron en las mismas salas donde la sombra se manifestaba. ¿Era una de ellas? ¿O eran todas, fundidas en una sola presencia condenada? Esa noche, mientras sostenía los archivos en mis manos, el frío me envolvió. Los papeles se agitaron como si alguien los soplara. Entonces, escuché la voz clara, sin susurros, sin distorsión. Si sigues escuchando, suscríbete. El eco heló mi piel. Entendí que no era solo a mí, era a todos los que se atrevían a oír esta confesión. Y tú, que aún estás aquí, ya fuiste señalado. El pasillo se oscureció de golpe. No hubo apagón en el resto del hospital, solo en ese sector. El monitor del cuarto cercano comenzó a emitir un pitido agudo, señal de paro cardíaco. Corrí hacia la habitación y lo vi de nuevo. La sombra inclinada sobre la paciente. La mujer abrió los ojos de par en par, como si viera lo mismo que yo. Su último aliento fue un grito silencioso. Quise intervenir, pero algo me inmovilizó.
Mis brazos no respondían, mis piernas eran de piedra. La sombra me observaba mientras robaba esa vida, como si me mostrara su poder. El monitor volvió a la normalidad en cuanto el corazón de la paciente se detuvo. Nadie sospechó nada, nadie, excepto yo, que llevaba la carga de un secreto imposible de explicar. Y esa carga me estaba consumiendo lentamente. No podía seguir callando. Intenté hablar con un médico de confianza, pero apenas mencioné la palabra sombra, vi el terror en sus ojos. No me dejó continuar, simplemente me dijo, no sigas con eso si quieres vivir. Fue entonces cuando supe que no era la primera en verla. Otros también la habían notado y habían preferido callar para sobrevivir. Yo ya estaba demasiado hundida para retroceder. El miedo se mezclaba con la obsesión. Empecé a recorrer los pasillos con una linterna, buscando pruebas, fotos, grabaciones, cualquier cosa que demostrara que no estaba loca. Pero cada vez que sacaba la cámara, la sombra se desvanecía, como si supiera que quería exponerla. Solo dejaba su rastro. Camas desocupadas con cuerpos fríos, respiraciones cortadas en mitad de la noche, miradas vacías en los ojos de pacientes sin vida. Una madrugada me enfrenté a ella. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con la voz temblorosa. La sombra permaneció inmóvil y por un instante pensé que no respondería. Pero entonces un murmullo recorrió las paredes. Quiero que me sigas. La frase retumbó en mi mente como una condena. Entendí que no buscaba simplemente almas de pacientes. Estaba preparando algo conmigo, y el verdadero horror apenas comenzaba. Acepté seguirla, aunque no con los pies, sino con mi atención. Cada noche, la sombra me guiaba hacia rincones del hospital que nadie visitaba. Sótanos húmedos, depósitos olvidados, salas clausuradas hace décadas. Allí descubrí documentos quemados, expedientes de pacientes que jamás fueron dados de alta. Y en todas las hojas aparecía el mismo símbolo dibujado en rojo, una cruz torcida, idéntica a la que vi rasgada en la pared de urgencias. El frío en esos lugares era insoportable, como si respirara dentro de un congelador, y siempre, justo antes de marcharse, la sombra se detenía frente a mí, expectante, como si esperara que dijera algo. Yo permanecía muda, presa del terror. Una madrugada, cansada de tanto silencio, susurré. ¿Quién eres? El eco tardó en responder, pero finalmente lo hizo con una frase que aún me desgarra. Yo también fui enfermera. Ese reconocimiento cambió todo. Ya no veía a un simple ente maligno, sino a una figura que arrastraba un pasado humano. Quizás había muerto en ese hospital, quizás la habían olvidado. Pero su forma actual no conservaba compasión ni recuerdos, solo hambre. Hambre de presencias, de nombres, de miradas que se atrevieran a reconocerla. Y esa hambre había comenzado a devorarme a mí también poco a poco. Una noche, mientras revisaba medicaciones, la sombra apareció detrás de mí. No se reflejaba en los espejos ni en los cristales, pero yo la sentía pegada a mi espalda. «Ven conmigo», ordenó, esta vez con voz clara. Sentí que si no obedecía, mi destino sería el mismo que el de los pacientes. Cerré los ojos y cuando los abrí, estaba en una sala que creí clausurada. En esa sala había camas oxidadas y monitores desconectados. Sobre las paredes, nombres escritos con sangre seca. Reconocí apellidos de pacientes que habían muerto en circunstancias extrañas. La sombra se detuvo junto a una camilla vacía y me señaló el lugar. Entendí de inmediato. Me estaba mostrando mi futuro. Si estás escuchando esto y aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque al hacerlo, quizá prolongues tu propia suerte. El terror me hizo retroceder, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé, grité, hasta que mi garganta ardió. Cuando me giré,
La sombra estaba inclinada sobre mí, con su vacío mirándome fijo. Sentí sus dedos fríos en mi cuello, buscando mi pulso. En ese instante comprendí lo inevitable. Tarde o temprano todos pasamos por esas manos invisibles y yo estaba a punto de convertirme en la siguiente cifra olvidada. De pronto, un ruido metálico interrumpió el momento. Una camilla rodó sola desde el pasillo y golpeó la puerta, liberándola. Aproveché para escapar, corriendo sin mirar atrás. El aire fresco del pasillo me devolvió el alma al cuerpo. Pero desde entonces sé que ya no hay escape real. Ella me marcó y tarde o temprano volverá a buscarme. Nadie sobrevive demasiado tiempo después de recibir su señal. Intenté abandonar el hospital, renunciar a mi trabajo, pero cada vez que lo planeaba, algo ocurría, llamadas anónimas, puertas que se cerraban solas en mi casa, voces que susurraban mi nombre desde el teléfono. Entendí que ya no importaba dónde estuviera. La sombra no era del hospital, era mía. Y aunque escapara a otro país, aunque cambiara de vida, ella seguiría encontrándome en cada oscuridad. Hoy sigo trabajando aquí, fingiendo normalidad, esperando el momento en que regrese. Nadie sospecha nada, nadie imagina el peso que cargo. Pero tú que escuchas, ya lo sabes. Si has llegado hasta este punto, no eres un simple espectador. Ya eres parte de esta confesión. Dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Así sabré que cuando llegue la sombra, al menos no caeré sola. Al terminar este relato, no sé si aún tendré fuerzas para continuar, porque cada vez que cuento la historia, la sombra se acerca más. Quizá la próxima vez que cierres los ojos en un hospital, la veas junto a tu cama. Y si eso ocurre, recuerda estas palabras. No lucha contra ti, solo espera. Y cuando extienda su mano, será demasiado tarde. Yo lo sé, porque ya la acepté. Relato 2. La enfermera del pasillo prohibido. El hospital tenía un pasillo clausurado, bloqueado con cintas amarillas y un cartel que decía acceso restringido. Los nuevos empleados recibíamos la misma advertencia: nunca cruces esa puerta. Pero las noches largas despiertan curiosidad. Una madrugada, mientras buscaba suministros, vi la cinta rota y la puerta entreabierta. El aire que salía de allí era helado, distinto, como si dentro se guardara un secreto que nadie estaba preparado para enfrentar. Empujé la puerta con cuidado. El pasillo estaba cubierto de polvo. Las luces parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas. El silencio era absoluto, excepto por un eco distante de pasos que no eran míos. A cada metro, las paredes parecían más estrechas y la sensación de ser observada me aplastaba el pecho. Sabía que debía regresar, pero una fuerza invisible me obligaba a seguir avanzando. De pronto, escuché un susurro. No deberías estar aquí. Giré de inmediato, pero no había nadie. El eco volvió, más nítido. Era la voz de una mujer. Avancé temblando hasta que distinguí una figura al fondo del pasillo. Era una enfermera. Su uniforme era idéntico al nuestro, pero desgarrado y manchado de algo oscuro. No tenía rostro, solo un vacío que se movía como humo en espiral. Me quedé paralizada, sin saber si huir o acercarme. Ella dio un paso hacia mí y las luces se apagaron por completo. El pasillo quedó sumido en la oscuridad, salvo por el brillo mortecino de una lámpara que colgaba del techo. «Estás en mi pasillo», murmuró. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que lo escuchara, y entonces comprendí. Ese lugar no estaba cerrado por reparaciones, sino por ella. Intenté retroceder, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. El pasillo se alargaba interminable, como un laberinto sin salida. La enfermera del horror se acercaba lentamente. Sus pasos resonaban con un eco metálico. Si sigues escuchando esta confesión, significa que tú también ya entraste en este pasillo prohibido. Haz lo correcto.
Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar después no tiene marcha atrás. Ella levantó la mano y las paredes comenzaron a temblar. Escuché golpes detrás de las puertas cerradas, como si algo quisiera salir. Gritos apagados se mezclaban con sollozos y comprendí que esas habitaciones no estaban vacías. Había pacientes atrapados allí, condenados a revivir eternamente su último dolor. La enfermera me observaba, esperando que entendiera que ese sería también mi destino si seguía avanzando. Me acerqué a una de las puertas, incapaz de resistir la tentación. Coloqué la mano en el pomo helado y lo giré. Al abrir, un viento gélido me golpeó y vi un cuerpo inmóvil en la cama con los ojos abiertos y vidriosos. Cuando me acerqué, el cadáver susurró: «Ella nunca deja salir a nadie». Cerré la puerta de golpe temblando y cuando me giré, la enfermera estaba a mi lado. La tenía frente a mí, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo. Extendió sus manos vacías y vi cómo sus dedos se estiraban como agujas. No quería tocarme, quería marcarme. Comprendí que cada víctima llevaba su sello, invisible para los demás, pero imposible de borrar. Retrocedí aterrada, golpeando las paredes mientras buscaba salida. Y en cada pared, el mismo mensaje escrito: «No entres». De repente, la lámpara del techo cayó con estrépito, iluminando el rostro vacío de la enfermera. Por un segundo vi facciones humanas, deformadas por el dolor y la ira. «Este pasillo es mío», gritó con un eco que retumbó hasta mis huesos. Su voz no era solo sonido, era una orden que penetraba en mi mente, obligándome a rendirme, y yo sabía que estaba perdiendo el control. Corría ciegas, tropezando con cables y restos de camillas oxidadas. El pasillo parecía no terminar nunca, y justo cuando mis fuerzas se agotaban, apareció una nueva puerta al fondo, iluminada por una tenue luz roja. Sentí que si la cruzaba, jamás regresaría. Pero detrás de mí, los pasos de la enfermera se acercaban. Estaba atrapada entre dos horrores. Y esa fue la última decisión que pude tomar. Abrí la puerta iluminada por la luz roja, convencida de que era mi única salida. Pero al cruzarla, el pasillo cambió por completo. Ya no había polvo ni óxido, sino un corredor limpio, recién pintado, como si fuera un hospital nuevo. Escuchaba risas de enfermeras, voces de médicos, pasos de pacientes. Todo parecía normal, salvo por un detalle. Nadie tenía rostro. Todos eran sombras que se movían como autómatas. Caminé entre ellos, temblando. Las figuras se desplazaban sin mirarme, como si yo no existiera. Pero cada vez que me detenía, todas las cabezas sin rostro giraban al mismo tiempo hacia mí. Esa sincronía era más aterradora que cualquier grito. Al fondo del pasillo, distinguí la figura de la enfermera prohibida. Esta vez no estaba rota ni manchada. Lucía impecable, como si fuera la jefa de todo ese hospital. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a acercarme. Cada paso hacia ella era más pesado, como si caminara bajo agua. Cuando estuve lo bastante cerca, habló con una calma perturbadora. «Este es mi reino. Aquí los pacientes nunca mueren. Solo repiten su dolor una y otra vez». Sentí que mi corazón se detenía. Había entrado en una dimensión paralela del hospital, un lugar condenado a la eternidad. Intenté escapar, pero el pasillo se cerró tras de mí. La enfermera sonrió, aunque no tenía boca. «Tú también servirás aquí», susurró. Entonces me señaló una camilla vacía en el centro del corredor. Comprendí que quería que me acostara allí. Mi cuerpo se resistía, pero una fuerza invisible me empujaba, y mientras me acercaba, los rostros sin facciones de los pacientes se inclinaban, observándome con un silencio sepulcral. Justo cuando estaba a punto de tocar la camilla, cerré los ojos y grité: «No pertenezco aquí».
El eco retumbó en las paredes y por primera vez la enfermera retrocedió. Todo se oscureció de golpe. Si estás escuchando este relato y sigues aquí, significa que ya cruzaste conmigo a este pasillo. Suscríbete ahora, porque hay confesiones que solo los marcados podemos escuchar. Y tú acabas de ser marcado. Abrí los ojos y estaba sola. El pasillo estaba vacío, sin sombras, sin pacientes, pero en las paredes había huellas ensangrentadas, frescas, que no estaban antes. Seguí el rastro hasta una puerta entreabierta. La empujé lentamente y dentro encontré un archivo lleno de carpetas antiguas. Tomé una al azar. El nombre en la etiqueta me hizo estremecer. Era el mío. Una ficha médica con fecha de ingreso para esa misma noche. Las manos me temblaban al abrir la carpeta. Dentro había notas sobre mi estado clínico, diagnóstico, tratamientos, incluso la hora de mi fallecimiento. No podía ser real. Pero el reloj de la pared marcaba la misma hora escrita en el expediente. Entonces lo escuché. El pitido constante de un monitor cardíaco apagándose. Me giré y vi una cama con alguien recostado. Era yo misma, con los ojos cerrados. El aire se me escapó de los pulmones. Quise gritar, pero mi reflejo en la cama abrió los ojos al mismo tiempo que yo. La enfermera estaba junto a esa versión de mí, colocando sus dedos fríos sobre mi pecho. Tu lugar es aquí, declaró con una voz que no era humana. Comprendí que ese pasillo no era un simple corredor clausurado. Era una antesala para robar identidades y almas. De repente, sentí un tirón violento en el cuerpo, como si me arrancaran de mi piel. Vi cómo mi reflejo en la cama se levantaba y ocupaba mi lugar en el hospital normal. Yo quedaba atrapada en el pasillo prohibido, invisible para los demás. La enfermera me sonrió, satisfecha. «Ya eres una de las mías», dijo. Y en ese instante entendí que tal vez nunca había salido de allí. El pitido de los monitores cesó. Todo volvió al silencio. Caminé por el pasillo tocando las paredes húmedas, sabiendo que ya no era parte del mundo real. Si estás escuchando, recuerda esto. El pasillo prohibido existe, y tarde o temprano se abrirá frente a ti. Cuando eso ocurra, no cruces. Yo no tuve elección, y ahora soy solo una sombra más que espera en la oscuridad. Creí que todo había terminado cuando vi a mi doble ocupar mi lugar en el hospital real. Pero pronto descubrí que mi condena apenas comenzaba. El pasillo prohibido no era estático, cambiaba cada noche, como un laberinto vivo. A veces aparecían salas nuevas, otras desaparecían puertas, y siempre en el centro de todo estaba ella. La enfermera prohibida, caminando como guardiana eterna de ese mundo de sombras. Me obligaba a acompañarla en sus rondas. Abría habitaciones donde pacientes revivían su último grito una y otra vez. Yo era testigo, incapaz de intervenir. «Esto es lo que hacemos», me decía, como si formara parte de su equipo. Sentía que mi humanidad se desmoronaba con cada noche, y lo peor, comencé a reconocer rostros de personas que aún estaban vivas en el hospital real. Estaban siendo duplicadas. Una madrugada vi a un médico que atendía turnos conmigo en el hospital real. Pero aquí, en el pasillo, era una sombra sin rostro, repitiendo movimientos mecánicos. Comprendí que la enfermera estaba creando copias para llenar su reino, robando fragmentos de quienes se atrevían a entrar. No era un fantasma común, era un parásito dimensional. Cada víctima aumentaba su dominio y yo estaba contribuyendo sin quererlo. Desesperada, intenté hablar con otras sombras. Algunas respondían con lamentos, otras solo me imitaban. Una de ellas, con voz quebrada, me susurró: «Todos fuimos reemplazados. En tu mundo ya no somos nosotros». Ese fue el golpe final. No solo estaba atrapada, sino que alguien ocupaba mi vida afuera. Mis amigos, mi familia, todos creían convivir con mi doble. Y yo quedaba condenada a ser olvido dentro de aquel corredor.
Una noche decidí rebelarme. Cuando la enfermera abrió una de las habitaciones, me abalancé sobre ella. Fue como golpear humo sólido. Sentí resistencia, pero no logré herirla. Ella giró lentamente y me tomó del cuello con fuerza sobrehumana. «Aún no entiendes», dijo con calma helada. «No luches contra mí, lucha contra ti misma. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este pasillo. Suscríbete y acepta la verdad». Con un gesto, me arrojó dentro de una sala donde había un espejo enorme, cubierto de grietas. Al mirarlo, no vi mi reflejo humano, sino una figura oscura, idéntica a ella. Grité con todas mis fuerzas, negando lo que veía. Pero el espejo mostró lo inevitable. Lentamente me estaba transformando. Mi piel desaparecía, mi rostro se borraba. Comprendí que el destino final de cada atrapado era convertirse en enfermera eterna. Caí de rodillas, llorando, pero las lágrimas no se reflejaban en el espejo, solo humo. La enfermera prohibida me observaba, complacida. «Ya no hay vuelta atrás», susurró. «El pasillo necesita guardianas». Entonces entendí el secreto. No había una sola enfermera. Eran muchas, cada una robada a un incauto. El pasillo era una prisión infinita donde todos los que entraban terminaban multiplicando la maldición. Con horror, recordé el expediente con mi nombre. No era una advertencia, era una sentencia. Siempre estuve destinada a ocupar este lugar. Intenté escapar una última vez, corriendo hacia lo profundo del pasillo, pero las paredes comenzaron a cerrarse, aplastándome con el eco de decenas de voces femeninas que repetían al unísono: «Ya eres una de nosotras». Mi mente se quebró. No sabía si seguía siendo yo. Desde esa noche, habito en el pasillo prohibido. A veces escucho pasos reales del hospital, personas que se acercan por error a la puerta clausurada. Yo quiero gritarles que no entren, pero mi voz solo se convierte en un susurro lejano. Quizás tú lo has escuchado, un murmullo advirtiendo que retrocedas. Si lo oíste, era yo intentando salvarte. Pero sé que, como yo, terminarás ignorando la advertencia. Este es mi testimonio, mi confesión real. La enfermera del pasillo prohibido existe y yo me convertí en ella. O mejor dicho, en una más entre tantas. Ahora camino en silencio, esperando la próxima víctima. Y si cierras los ojos en un hospital y escuchas una voz femenina susurrando tu nombre, no abras la puerta, porque tal vez sea yo buscando compañía en este corredor eterno. Relato 3. El susurro en la sala de neonatos. Las salas de neonatos deberían ser lugares de esperanza, llenos de llantos que anuncian vida. Pero en este hospital había una habitación donde el silencio era tan espeso que helaba la piel. Nadie quería hacer guardia allí de madrugada. Una noche me asignaron ese turno. Lo primero que noté fue el frío. No venía del aire acondicionado, sino de una corriente invisible que atravesaba las incubadoras vacías. Mientras revisaba las notas de los pacientes, escuché un sonido extraño. No era llanto ni máquina. Era un susurro, delicado como si viniera de un bebé, pero articulaba palabras. «Ayúdame», decía. Me giré de inmediato, buscando de dónde provenía. Todas las incubadoras estaban cerradas, las luces parpadeaban suavemente. Entonces lo escuché otra vez, esta vez más claro. «Ayúdame, enfermera». No había nadie más allí, solo yo y ese susurro. Me acerqué a la incubadora del fondo, convencida de que era una ilusión auditiva. El cristal estaba empañado, como si alguien respirara dentro. Limpié con la mano y vi algo imposible, un rostro diminuto, con ojos demasiado abiertos, que me observaba con intensidad. No había registro de ningún recién nacido en esa incubadora. Sin embargo, ese ser me miraba, con la boca moviéndose en sincronía con el susurro. El pánico me hizo retroceder,
pero la incubadora se sacudió violentamente. El sonido metálico llenó la sala, despertando a los bebés reales que comenzaron a llorar al unísono. Sus llantos parecían ahogados, como si algo los asfixiara. El susurro se transformó en un grito desgarrador. «¡No me olvides!». En ese momento entendí que no se trataba de un recién nacido, sino de un espíritu atrapado en ese lugar prohibido. Las luces se apagaron y la sala quedó iluminada solo por el brillo tenue de los monitores. El susurro se multiplicó, repitiéndose desde cada rincón. Voces de bebés que nunca llegaron a respirar. «Estamos aquí», decían. Si todavía estás escuchando este relato, significa que ya formas parte de este secreto. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no deberías enfrentarlo solo. No ignores esta advertencia. Corrí hacia la puerta, pero no se abrió. Era como si el hospital quisiera retenerme allí. El aire se volvió denso, cargado con olor a hierro, como sangre seca. Una de las incubadoras cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. En el cristal vi reflejada una figura femenina, una enfermera con rostro pálido, sosteniendo en brazos algo que parecía un bebé envuelto en vendas negras. La mujer me observó desde el reflejo, aunque no estaba físicamente en la sala. Sus ojos eran tan oscuros que parecían devorar la poca luz. «Estos son míos», dijo con voz grave. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar mis latidos. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso se trataba de niños fallecidos bajo su cuidado? Cada incubadora crujía como si dentro hubiera movimientos invisibles intentando salir. La incubadora del centro comenzó a emitir un pitido irregular. Corrí hacia ella, convencida de que al menos uno de los bebés necesitaba ayuda. Pero cuando levanté la tapa no había nada dentro, salvo un pequeño muñeco de trapo con ojos cosidos en hilo rojo. Lo levanté temblando y en cuanto lo toqué, el susurro volvió. Ese era yo. Solté el muñeco de inmediato, cayendo al suelo. Los llantos crecieron, más fuertes que nunca. Era un coro de almas olvidadas. Mis oídos ardían, sentía que iba a perder la cordura. Me tapé los oídos, pero la voz de la enfermera atravesó mi mente. Siéntate, escucha, este es tu turno ahora. La puerta seguía cerrada, no había escape posible. La sala entera se convirtió en una prisión de llantos invisibles que nadie más parecía oír. El silencio regresó de golpe, tan rápido que me dejó aturdida. Todas las incubadoras estaban intactas, como si nada hubiera pasado. Pero en el suelo, el muñeco de trapo seguía allí, mirándome con sus ojos cosidos. Lo recogí temblando, sabiendo que era la prueba de que no estaba loca. Aunque en el fondo comprendía que haberlo visto significaba algo peor. Ahora ese susurro me acompañaría siempre. Esa noche no logré dormir. El muñeco de trapo seguía en mi casillero, aunque juraría haberlo dejado en la sala. Lo observaba con miedo, preguntándome si realmente lo había traído conmigo o si simplemente aparecía donde yo estuviera. Los ojos cosidos en rojo parecían seguirme, y cada vez que lo miraba demasiado, el susurro regresaba. «No me olvides». Entendí que ya no estaba atada a un lugar, sino a él. Volví a la sala de neonatos con la esperanza de encontrar respuestas. Todo parecía normal. Incubadoras limpias, monitores encendidos, bebés dormidos. Pero al acercarme a una de las incubadoras, vi el muñeco dentro, acostado como si fuera un recién nacido. Mi corazón se detuvo. Lo había dejado en el casillero. Retrocedí y escuché el llanto suave de un bebé, hasta que la voz cambió y dijo claramente: «Ayúdame». El aire se volvió helado. Cada incubadora comenzó a empañarse desde dentro, como si estuvieran ocupadas. Rostros diminutos se formaron en el vaho, rostros de bebés que abrían la boca en un grito silencioso. Mi respiración se aceleró, incapaz de apartar la vista.
La enfermera espectral apareció detrás del cristal, con el muñeco en brazos. Me sonrió con labios cosidos, murmurando: «Tú cuidarás de ellos ahora». Quise huir, pero la puerta volvió a cerrarse con un golpe seco. El llanto aumentó hasta desgarrar mis oídos. Corrí hacia las incubadoras, buscando alguna que estuviera vacía. Todas parecían contener sombras moviéndose en su interior. La enfermera avanzó lentamente hacia mí, señalando una incubadora abierta. «Tu lugar está aquí», dijo con voz firme, y comprendí que no hablaba de los bebés. Hablaba de mí. Mis manos temblaban, pero una fuerza invisible me empujaba hacia la incubadora. Sentí el frío metálico al tocar los bordes. Si sigues aquí, escuchando cada palabra, significa que ya estás marcado por este susurro. Hazlo ahora. Suscríbete, porque una vez que entres, no habrá salida. El muñeco me observaba desde dentro, con su sonrisa torcida cosida en hilo rojo, esperando a que me recostara junto a él. De repente, una alarma sonó. Un bebé real estaba en crisis respiratoria. Corrí hacia él, olvidando todo lo demás. Lo levanté en brazos, intentando reanimarlo. Pero mientras lo hacía, el muñeco cayó al suelo y comenzó a convulsionar como si estuviera vivo. La enfermera lo recogió, balanceándolo como si fuera su hijo. «No lo descuides», me dijo, y en ese instante el bebé real recuperó el aliento. Comprendí la conexión. Cada vida en esa sala estaba ligada al muñeco. Si lo tocaba, alguien sufría. Si lo soltaba, alguien moría. Era un vínculo maldito que me obligaba a cuidar de algo que nunca debió existir. La enfermera me miró con sus ojos oscuros y sentenció: «Ahora es tu turno de cargar con ellos». Mis piernas flaqueaban, sabiendo que acababa de aceptar una condena imposible. Intenté romper el muñeco, arrancar sus hilos rojos, pero cada vez que lo hacía, los bebés reales lloraban con dolor insoportable. Me detuve, aterrada. El objeto era una prisión que contenía algo más grande que yo. El susurro regresó, esta vez multiplicado en decenas de voces. «No nos abandones». Sentí lágrimas correr por mi rostro, incapaz de decidir qué era peor: obedecer o resistirme. La enfermera espectral colocó su mano en mi hombro. «Nadie más los escucha, solo tú. Por eso fuiste elegida». Quise gritarle que no quería, que no podía soportar tal carga, pero ella solo sonrió, con esos labios cosidos que nunca deberían moverse. El muñeco comenzó a arder sin consumirse, brillando como brasas, y en el humo vi las siluetas diminutas de bebés arrastrándose hacia mí. El fuego no quemaba, pero su calor me rodeaba. Los susurros se volvieron gritos. Todos clamaban mi nombre, rogando ser liberados. La enfermera levantó al muñeco como si fuera un sacrificio. «Elige», dijo con voz solemne, «o te unes a mí, o ellos quedarán atrapados para siempre». Mis manos temblaban. Nunca pensé que decidiría entre condenar a inocentes o convertirme en una de las enfermeras del horror. El ultimátum de la enfermera retumbaba en mi mente. Miraba el muñeco ardiendo sin consumirse, escuchando los gritos de los bebés atrapados. Si lo aceptaba, me convertía en su guardiana. Si lo rechazaba, las almas quedarían condenadas para siempre. Mis manos temblaban, incapaces de decidir. El pasillo se llenó de un frío insoportable, como si el hospital entero contuviera la respiración, esperando mi respuesta. No había salida posible. Tomé el muñeco entre mis brazos. El fuego no quemaba, pero sentí cada hilo latiendo como venas vivas. Los ojos cosidos se abrieron de golpe, revelando pupilas negras. «Gracias», murmuró con voz infantil. El silencio fue absoluto, y las incubadoras dejaron de crujir. Por un momento pensé que todo había acabado, pero en el fondo de mi alma supe la verdad. Ahora yo estaba encadenada al susurro. La enfermera espectral sonrió con satisfacción. «Ahora entiendes lo que significa cuidar», dijo.
Su voz se mezclaba con llantos lejanos. El muñeco comenzó a moverse en mis brazos, como un recién nacido real. Cada respiración suya retumbaba en mi pecho, robando parte de mi fuerza vital. Sentí que me estaba drenando poco a poco, consumiéndome. Y sin embargo, no podía soltarlo. Algo me mantenía pegada a ese peso maldito. Intenté rebelarme, arrojando el muñeco al suelo. Pero apenas lo hice, una incubadora estalló en 1000 pedazos. El grito de un bebé invisible llenó la sala, desgarrándome el alma. Comprendí con horror que no podía librarme de él sin pagar un precio. Cada rechazo condenaba a un inocente. Cada aceptación me condenaba a mí. Estaba atrapada en una espiral de dolor que no tenía final. Si estás aquí, es porque ya cargaste con nosotros, susurró el muñeco. Su voz sonaba como un coro de niños, resonando en mi cabeza. Si sigues escuchando este relato, no ignores la advertencia. Suscríbete ahora, porque al hacerlo, sabrás que no soy la única marcada. Quizás tú también empieces a escuchar voces de donde no deberían venir, y cuando lo hagas, ya no habrá vuelta atrás. Las luces parpadearon, y por un instante vi docenas de muñecos idénticos, todos acostados en las incubadoras. Cada uno tenía ojos cosidos en rojo y me miraba fijamente. La enfermera caminaba entre ellos, como madre orgullosa. «Cuida de todos», ordenó. Sentí mi mente fragmentarse, intentando procesar lo imposible. No eran simples objetos, eran tumbas en miniatura, prisiones que guardaban lo que alguna vez fueron vidas humanas. El muñeco en mis brazos comenzó a latir con fuerza. Cada pulso suyo coincidía con el mío, como si intentara reemplazar mi corazón. Me arrodillé jadeando mientras la enfermera me acariciaba la frente. «Pronto dejarás de ser tú», dijo con voz serena. «Entonces comprenderás que no hay diferencia entre ellos y tú». Quise gritar, pero solo salió un llanto idéntico al de un recién nacido. Con horror me di cuenta de que mis manos se encogían, tornándose pequeñas, torpes, como las de un bebé. Intenté soltar el muñeco, pero este se aferró a mí con fuerza sobrehumana. Mi voz se quebró en un sollozo infantil. La enfermera me observaba con ternura macabra. «Bienvenida», murmuró. Y entonces entendí. Mi castigo no era cuidar de ellos, era convertirme en uno de ellos atrapados para siempre. Las incubadoras comenzaron a llenarse una vez más. Dentro de cada una vi figuras diminutas moviéndose. Yo estaba entre ellas, mi reflejo reducido, aprisionado tras un cristal empañado. El susurro ya no venía de los muñecos, sino de mí misma. «Ayúdame», repetía golpeando el cristal con mis manos pequeñas. Nadie me escuchaba. Solo otra enfermera perdida en la oscuridad que observaba con indiferencia mi condena. Hoy ya no sé si sigo en este mundo o en el otro. El muñeco desapareció, pero el susurro nunca se calla. Cada vez que cierro los ojos, escucho voces infantiles llamándome desde las sombras. Y temo que, cuando alguien nuevo entre en esa sala, me vea a mí atrapada en una incubadora, pidiendo ayuda en silencio. Si eso ocurre, no te acerques, porque tal vez ese susurro sea el mío. Relato 4. La enfermera de la morgue. Todos los hospitales tienen un lugar al que nadie quiere bajar. La morgue. Oscura, fría, cargada de silencio. Mi turno comenzó con una orden sencilla: llevar unos documentos a ese sótano. Mientras descendía por las escaleras, el olor metálico de la muerte se impregnaba en mi garganta. Cada paso retumbaba como un tambor fúnebre, y al fondo, detrás de las puertas de acero, juraría haber escuchado una risa femenina. Abrí las puertas con dificultad. La morgue estaba desierta, pero algo en el aire me decía que no estaba sola. El zumbido de las lámparas colgantes parecía acompañar un susurro apenas audible. Caminé hasta una de las camillas cubiertas con sábanas blancas. Mi mano tembló al levantar una esquina, esperando encontrar un cadáver.
Pero lo que vi fue peor. Un uniforme de enfermera manchado de sangre, vacío. El uniforme se agitó solo, como si alguien invisible lo llevara puesto. Retrocedí de golpe, tropezando con otra camilla. La sábana cayó y un cuerpo pálido me miró con ojos abiertos y vacíos. Mi grito se ahogó en mi garganta. El aire se volvió helado y sentí una mano apoyarse en mi hombro. Cuando giré, vi a una enfermera de rostro cadavérico sonriendo con labios morados. «Bienvenida a mi sala», susurró. Su voz era tan suave que dolía. Llevaba un gorro antiguo, como los que ya no se usan en los hospitales modernos. Su piel estaba llena de grietas oscuras, como venas secas. Comprendí de inmediato que no era una mujer viva. Era la enfermera de la morgue, un espíritu condenado a vigilar cada cuerpo que llegaba. Y ahora también me vigilaba a mí. Quise huir, pero la puerta estaba cerrada. La enfermera avanzó lentamente, arrastrando los pies como si aún estuviera encadenada a la muerte. «Tú también terminarás aquí», murmuró, señalando una camilla vacía. «Si sigues escuchando este relato, significa que ya entraste conmigo en esta sala prohibida. Suscríbete ahora, porque este testimonio no es una historia cualquiera. Es una advertencia que quizá te salve de convertirte en su próximo paciente». Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Solo el brillo verde de una nevera encendida iluminaba el lugar. Vi cómo una de las gavetas metálicas comenzó a abrirse sola. Dentro, un cadáver se incorporó lentamente, con movimientos torpes. No era un zombi, no tenía hambre. Solo me observaba, como si supiera que yo no debía estar allí. A su lado, la enfermera sonreía con orgullo. El cadáver se deslizó fuera de la gaveta, sus pies descalzos golpeando el suelo frío. Avanzó hacia mí, mientras la enfermera murmuraba: «No temas, solo quiere tu calor». Mis piernas no respondían, atrapada por el terror. El cuerpo extendió la mano, buscando la mía. Sus dedos eran rígidos y helados. Cuando tocaron mi piel, un torrente de imágenes inundó mi mente. Gritos de agonía, cirugías fallidas, muertes ocultas. Me solté con un grito, cayendo contra otra camilla. El cuerpo se desplomó, como una marioneta sin hilos. Pero la enfermera seguía de pie, observando con paciencia infinita. «Todos vuelven a abrir los ojos aquí», dijo con voz hueca. Y entonces noté algo peor. Todas las camillas empezaban a agitarse. Bajo cada sábana blanca, los cuerpos se movían, intentando liberarse. Un coro de crujidos y suspiros llenó la morgue. Las sábanas cayeron al suelo una a una. Decenas de cadáveres pálidos me miraban con ojos vidriosos, algunos aún con tubos incrustados. No caminaban hacia mí, solo me rodeaban, formando un círculo cerrado. La enfermera se colocó en el centro, levantando los brazos. «Este es mi ejército», declaró. Su sonrisa era tan amplia que parecía partirle el rostro. Y yo estaba atrapada en medio de ellos, sin salida. El frío aumentó hasta entumecerme los huesos. Intenté correr, pero el círculo de cuerpos se cerró. Cada cadáver repetía en un murmullo la misma palabra: «¡Quédate!». La enfermera me señaló la camilla vacía una vez más. «Es tu turno», dijo con voz solemne, y comprendí que no estaba presenciando un simple fenómeno paranormal. Era una ceremonia de iniciación y yo era la ofrenda. El círculo de cadáveres se estrechaba, cada uno murmurando al unísono: «Quédate, quédate». Sus voces eran débiles pero persistentes, como un rezo macabro. La enfermera caminaba entre ellos con calma, como una directora de orquesta guiando a su coro. Yo retrocedía, buscando un hueco por donde escapar. Pero cada movimiento mío era imitado por los cuerpos, como si fueran extensiones de su voluntad. Una de las camillas vacías chirrió detrás de mí. Sentí que alguien me empujaba suavemente hacia ella. El metal frío me rozó la espalda. «No luches, todos terminan aquí».
susurró la enfermera con voz maternal. Me estremecí. Su tono no era de amenaza, sino de certeza. Miré alrededor. Los cadáveres ya no eran simples cuerpos. Ahora sus ojos brillaban con un destello tenue, como brasas encendidas en la oscuridad. El aire se llenó de un hedor insoportable. Los cuerpos comenzaron a moverse en sincronía, inclinándose hacia mí. El sonido de huesos crujiendo resonaba en la morgue. Uno extendió la mano y rozó mi mejilla. Estaba helada, pero lo peor fue sentir un latido débil, como si aún conservara vida. El grito se ahogó en mi garganta. Comprendí que no eran cadáveres comunes. Eran almas atrapadas entre dos mundos. La enfermera levantó una campana de bronce y la hizo sonar. El eco retumbó por todo el sótano. Al instante, los cuerpos cayeron de rodillas, inclinándose ante ella. Este es mi ritual, declaró con solemnidad. Cada alma aquí permanece bajo mi cuidado hasta que alguien tome su lugar. Y entonces me señaló de nuevo. El coro de voces repitió, tu turno, tu turno. El suelo helado temblaba bajo mis pies. Intenté correr hacia la puerta, pero un cadáver se levantó con rapidez antinatural, bloqueando el paso. Me tomó de la muñeca con fuerza descomunal. No te irás, murmuró con voz hueca. Si has escuchado hasta aquí, significa que ya entraste conmigo en esta morgue. Suscríbete ahora, porque solo así sabrás que no estás solo. Lo que viene después, necesitas escucharlo con otros que también cargan este miedo. La enfermera se acercó con la campana en la mano. La agitó una vez más, y los cuerpos comenzaron a arrastrarse hacia mí. Sus dedos huesudos rasgaban el suelo, dejando marcas profundas. El eco de sus gemidos llenaba cada rincón. Me vi acorralada, sin escape. La campana sonaba más fuerte en mi cabeza, como si estuviera dentro de mi cráneo. El dolor era insoportable y mis rodillas cedieron. Caí al suelo, jadeando. Los cadáveres me rodearon en círculo cerrado. La enfermera se inclinó sobre mí, su rostro cadavérico tan cerca que podía oler su aliento rancio. Nadie sale de aquí sin pagar, susurró. Sentí cómo colocaba algo frío sobre mi pecho. Miré hacia abajo. Era una placa de identificación metálica con mi nombre grabado. No sabía cómo lo había conseguido, pero allí estaba marcando mi destino. El metal ardía en mi piel, aunque estaba helado al tacto. Cada letra grabada parecía hundirse, marcándome como propiedad suya. Los cadáveres comenzaron a entonar un cántico en un idioma que no comprendía. Sus voces eran graves, resonaban como tambores lejanos. La enfermera me sostuvo con ambas manos, levantándome como si fuera un nuevo cuerpo para su colección. «Ya eres mía», dijo con un tono triunfal. De repente, todas las lámparas explotaron al mismo tiempo, bañando la sala en oscuridad absoluta. Solo quedaba el resplandor verdoso de la nevera. Entre la penumbra, distinguí sombras que no correspondían a los cadáveres. Eran más altas, más delgadas, con movimientos fluidos. No eran humanos ni fantasmas, eran algo más, entidades que la enfermera había invocado. Comprendí con horror que no estaba sola contra ella, sino contra todo un ejército. El frío se volvió insoportable. Los nuevos seres rodeaban a la enfermera, inclinándose ante ella como si fuera su reina. Mis manos temblaban, incapaz de moverme. La campana sonó por última vez, y las voces repitieron a coro: «Quédate, quédate». Supe entonces que estaba al borde de perderlo todo. No sabía si la próxima vez que abriera los ojos seguiría siendo yo, o un cuerpo más bajo sus órdenes. El ejército de sombras se acercaba lentamente rodeándome. La enfermera levantó su campana una vez más y sentí que cada latido de mi corazón se sincronizaba con su sonido. Mi cuerpo ya no me respondía. Los cadáveres se arrodillaron como si esperaran mi rendición. «Tu lugar está aquí entre los míos», dijo ella con voz solemne. Y supe que la próxima campanada decidiría si aún pertenecía al mundo de los vivos.
Cerré los ojos, deseando despertar de aquella pesadilla, pero al abrirlos ya no estaba en la morgue común. El sótano había cambiado, las paredes se retorcían como carne, las camillas eran altares ensangrentados y los cadáveres ahora se movían como sacerdotes de un rito oscuro. La enfermera sonreía en el centro, con ojos brillando como carbones. «Bienvenida a la verdadera morgue», anunció. El eco de su voz retumbó en mis huesos. Intenté gritar, pero de mi boca salió humo frío. Los cuerpos me rodearon, levantándome en brazos. Su piel estaba rígida y helada, pero sentí que me absorbían la energía con cada contacto. La enfermera colocó la placa metálica con mi nombre sobre un altar. «Ya estás registrada», declaró. Mis fuerzas se desvanecían. Comprendí que ese sótano no era solo depósito de cuerpos, era un archivo de almas condenadas. Las sombras altas se acercaron, inclinándose hacia mí. Una de ellas me rozó el rostro con un dedo huesudo. Al instante, imágenes inundaron mi mente. Recuerdos de muertos olvidados, accidentes jamás reportados, crímenes ocultos en las paredes del hospital. Era un torrente imposible de soportar. Sentí que mi identidad se diluía, mezclándose con la de cientos de personas que habían terminado allí antes que yo. Quise resistir, pero la voz de la enfermera retumbó en mi cabeza. «Cuanto más luches, más rápido perderás». Sus palabras eran una sentencia. Si estás escuchando aún este relato, significa que has llegado demasiado lejos. Suscríbete ahora, porque si no lo haces, estarás solo cuando escuches la campana en tus sueños. Y te juro que, tarde o temprano, todos la escuchan. Nadie escapa del sonido de la morgue. El altar se iluminó con fuego azul. Los cadáveres comenzaron a entonar un canto fúnebre en un idioma antiguo. Cada sílaba pesaba como cadenas en mis oídos. La enfermera levantó mis manos y las colocó sobre el cuerpo frío de otro cadáver. Sentí como algo salía de mí y entraba en él. Era mi vida transfiriéndose. «Este es tu reemplazo», dijo con calma, «y ahora tú tomarás su lugar». De pronto vi mi propio cuerpo tendido en una camilla cercana. Mi rostro estaba sereno, como si durmiera profundamente. Quise moverme, pero las sombras me sujetaban. «Mírate bien», murmuró la enfermera. «Así terminarán todos los que se resistan». Mis ojos se llenaron de lágrimas heladas. Estaba viendo mi propio final, inevitable, como si ya hubiera ocurrido. Y lo peor fue escuchar mi propia voz suplicando desde el cuerpo inmóvil. El terror me hizo rebelarme con la poca fuerza que quedaba. Empujé a las sombras, grité hasta desgarrarme la garganta. Por un instante, las luces parpadearon y la morgue volvió a verse normal. Camillas de acero, sábanas blancas, silencio absoluto. Pero la enfermera seguía allí, intacta, observándome con sus ojos muertos. «No escaparás mucho tiempo», dijo. «Yo siempre espero y siempre vuelven». La puerta de acero se abrió lentamente detrás de mí. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Subí las escaleras hasta la superficie, jadeando, con el corazón desbocado. El hospital parecía normal, con enfermeros y pacientes que nada sospechaban. Pero al mirarme en un espejo del pasillo, vi mi reflejo distorsionado. Durante un segundo, no era yo. Era la enfermera de la morgue, sonriendo con mis propios labios. Comprendí que no había escapado realmente, solo había pospuesto lo inevitable. Desde esa noche, cada vez que bajo al sótano, escucho la campana sonar, aunque nadie más la oye. Sé que mi nombre sigue grabado en el archivo de esa morgue maldita. Y cuando llegue mi turno final, la enfermera me reclamará sin piedad. Quizás ya esté en camino hacia ti también. Si alguna vez escuchas una campanada en la oscuridad, no sigas el sonido. Podría ser yo, llamándote. Estas no son simples historias. Son confesiones reales, susurros arrancados de hospitales donde las paredes todavía respiran miedo. Quizás pienses que son solo relatos, pero dime,
¿Nunca sentiste esa mirada invisible cuando cruzaste un pasillo vacío? ¿Nunca escuchaste una voz que no debía estar allí? Tal vez ya viste a una enfermera del horror y simplemente preferiste olvidarlo. Si llegaste hasta aquí, significa que algo de estas confesiones se quedó contigo. Dime en los comentarios desde qué ciudad y país escuchas este relato. Tu testimonio nos conecta en esta oscuridad compartida. Y si conoces una historia real, algo que marcó tu vida o la de alguien cercano, compártela. Quizás sea tu voz la próxima advertencia que este canal entregue al mundo. Suscríbete ahora, porque la próxima vez que cruces la puerta de un hospital, no sabrás si ese susurro en la penumbra es tu propia mente o una enfermera esperando que pronuncies tu último aliento. Yo lo sé porque desde aquella noche nunca volví a dormir en silencio.